Bueno, pues hoy tenemos con nosotras a Ibai Univaso, deportista profesional, formador, conferenciante y profesor de centros de formación profesional de fútbol. Pero hoy está aquí con nosotras por ser un emprendedor en mayúsculas y CEO del método EPRO 10, con el que ayuda a entrenadores de fútbol a maximizar su potencial. Estamos seguras de que vamos a aprender y disfrutar a partes iguales de su experiencia emprendedora durante este podcast. Así que, bienvenido, Ibai. Cuéntanos un poquito quién eres y cómo te presentarías. Pues nada, muchísimas gracias. Un auténtico placer, ¿no? Poder compartir este espacio tanto con Suriñe como con Andrea y esperemos que podamos contar por la experiencia de vida, ¿no? Que es lo importante. Bueno, Ibai es una persona pues muy introspectiva, muy lunática, una persona que conecta mucho con sus sentidos y que se basa mucho en esos valores, ¿no? Que ha inculcado tanto a nivel familiar como a nivel deportivo como a nivel profesional. Y todo esto es lo que hace pues que yo, cada cosa que haga, ¿no? Con las personas con las que intento conectar e impactar, pues es aportarles este valor diferencial, ¿no? de mi experiencia y ahí es donde pongo el foco. Luego sí es verdad que desarrollo hago diferentes comunicaciones a diferentes personas, tanto a nivel empresarial como a nivel deportivo. Entonces, bueno, a nivel empresarial sí es verdad que bueno, vengo de lo que siempre decimos, ¿no? Yo he vivido en mi casa que mi padre ha sido director comercial y director general de empresas y a partir de ahí pues cogí toda esa información que quedó ahí en mi subconsciente y cuando yo empecé a formarme, ¿no? Y a decir qué es lo que quiero hacer, a preguntarme en la vida qué es lo que voy a desempeñar y qué es lo que voy a hacer, pues bueno, pues había una serie de positos ahí que me hicieron que cada vez que me enfoque a nivel laboral, pues siempre iba por eso, ¿no? Estudié empresariales, por eso, porque mi posito fue vivir eso en mi casa. Pero luego yo tenía una inercia, ¿no? Que me decía por dentro que había algo que ahí me movía, que era el crear algo yo a nivel deportivo. Y bueno, ahí di mis pasos a nivel deportivo, jugué al fútbol, a partir de jugar al fútbol, pues bueno, pues di esos pasos hacia la formación. Y bueno, esto es un poco la introducción, ¿no? Que vosotros pues me habéis preguntado y que a grandes rasgos pues es un poco de dónde vengo, ¿no? Y quién soy. Bueno, bienvenido Ibai, seguro que en esta entrevista nos vas a aportar muchísimo. Y bueno, para comenzar un poquito y que vayamos profundizando en el tema, has estado inmerso en el mundo del fútbol, tanto como jugador, formador y ahora como emprendedor, como nos comentas. ¿Cuál ha sido ese momento clave en tu trayectoria que te llevó a decidir pues, que la formación de entrenadores sería tu camino? Bueno, yo al final sí es verdad que en el mundo del deporte pues he estado haciendo fútbol desde que nací. Eh, Tuve la oportunidad de que a través de mi padre, que estaba responsable en un club de fútbol, pues mis primeros dientes fueron y nacieron, ¿vale? Salieron en un campo de fútbol. Así que he vivido todo lo que es el mundo del fútbol, tanto desde la coordinación, presidencia, deportistas, futbolistas. Entonces, claro, eso lo tengo muy integrado en mí. Y luego, pues bueno, la vida al final te va llevando y llega un momento en el que hay un punto de inflexión que es cuando yo empiezo a trabajar, hago mis estudios, empiezo a trabajar y digo, ¿qué hago yo en una oficina? ¿Qué previsión de vida tengo en 5 años? ¿Dónde quiero estar? ¿Y qué es lo que aquí puedo crecer? ¿No? Y ahí me di cuenta y dije, fue mi punto de inflexión de decir, esto es lo que yo no quiero estar en una oficina con un jefe que le agradezco muchísimo, ¿no? Todo lo que aprendí. Pero yo miraba adentro y decía, yo no quiero esto. O sea, a mí esto no me aporta, como he dicho antes, ¿no? En la introducción, los valores, ¿no? Que yo tengo. Entonces ahí hubo un punto de inflexión y a partir de ahí empecé a hacer toda la carrera deportiva, ¿no? Y ahí fui dando los pasos, jugué, aprendí a lo que era el jugar, el disfrutar, luego a partir de ahí me formé, dije, oye, ¿cuál es el siguiente paso? Pues bueno, voy a ver cómo puedo sacarme los títulos. Muy joven empecé sacándome los títulos. Después de los títulos dije, esto es lo que a mí me gusta. Voy a ver qué puedo aportar más al mundo del fútbol. Dije, bueno, pues aparte de los títulos, voy a ver cómo me puedo formar también para poder dirigir y para poder aportar toda esa experiencia a todos esos entrenadores que bueno, que hay miles y millones de entrenadores y dije, ¿por qué no aportar este granito de arena, ¿no? que tiene Ibai al mundo del fútbol? Y ahí es donde un poco empezó y ahí es donde hice el verdadero clic, ¿no? Cuando detecté lo que no quería
y empecé a posicionarme en lo que me apetecía de verdad y lo que sentía desde dentro, que era lo que a mí me movía, ¿no? Y lo que me hacía feliz, lo que me hacía estar en equilibrio. Y ahí es un poco donde empecé a transformarme y a cambiar. Súper importante esto, al final, el dejarnos llevar por la intuición, ¿no? Y por lo que realmente nos apasiona, que es lo que nos pasa a todos los sanitarios y no sanitarios, ¿no? En tu caso, Ibai, al final te entiendo muy bien porque, bueno, también me pasó algo parecido al ser también deportista de alto nivel y en meterme en el mundo del emprendimiento, pues también fue por estos valores que comentas tú, ¿no? Muchas veces el deporte de alto nivel y el emprendimiento comparten valores y desafíos. ¿Qué aprendizajes de tu etapa como deportista te han llevado en tu camino como emprendedor? Esta pregunta que me haces es muy interesante y voy a ver si le puedo dar una vuelta, ¿no? a todo esto y poder expresarlo. A nivel laboral, yo lo que hago es, con mi pareja, lo que hago es, tengo una consultoría. Entonces, sí es verdad que trabajamos, y aquí es algo que igual nos sorprende ahora, ¿no? El que trabajamos con emprendedores y trabajamos con empresarios. Entonces, ¿qué es lo que hay a través de eso? Ibai, lo que ha hecho es, a través de la empresa, ha trasladado un montón de información en sus vivencias a nivel deportivo. Ya. Entonces, como nada está separado y somos uno, ¿vale? Lo que hacemos en una cosa lo trasladamos a la otra. ¿Qué pasó a nivel empresarial? Bueno, que yo vi que podía aportar, que yo tenía una capacidad de identificar muy bien cuáles eran los obstáculos, cuáles eran esas dificultades a nivel empresarial con herramientas. Y lo que hice fue, ¿cómo puedo trasladar esto que he vivido a nivel laboral a nivel deportivo? Y esa es la experiencia que puedo aportar, ¿no? Y que aporto a esas personas con las que comparto. Digo, si esto vale para la empresa, ¿cómo puedo hacerlo para que valga también para ese deportista de alto rendimiento, para ese entrenador que está, al final no deja de estar en la misma situación? Es decir, un empresario lo que hace, o un emprendedor lo que tiene que hacer es también liderar, tiene que gestionar, tiene que planificar, tiene que tomar decisiones. Todo eso que se vive a nivel de empresa también se vive a nivel de élite y de alto rendimiento. Esa persona que está entrenando en alto rendimiento, como bien sabéis, cualquier mínimo aspecto tiene un impacto muy grande en el desarrollo que va a hacer. Entonces, cualquier mínima ganancia, para eso hay que planificar muy bien, para eso hay que gestionar, para eso hay que tomar decisiones, para eso hay que liderar y para eso hay que tener un plan de acción. Entonces, aquí está el combo, ¿no? Que digo yo, el match que yo trabajo a nivel de equilibrio. En el medio de todo eso está el equilibrio, que para mí es una palabra básica, una palabra que la tengo implementada en mi vida, porque es lo que me hace que todas mis áreas de la vida estén más o menos en un nivel óptimo. Porque sí es verdad que no podemos estar al 100% siempre, porque somos personas, tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades y es complicado. Pero eso sí, cuando tú entiendes desde dónde partes, pues ahí es como que haces ese match. Entonces, ¿cómo he empezado yo a tocar, ¿no? A esos entrenadores, a ese método? Pues bueno, viene también de un punto de inflexión a nivel empresarial que a mí me permite poder decir, oye, todo esto que he vivido, todas estas herramientas, todo esto que tengo, ¿por qué no lo voy a poder poner al servicio en el deporte? Y ahí es donde está impactando, ¿no? Y ahí es donde este método tiene su verdadera esencia. Y las personas con las que comparto me dicen eso, ¿no? Me dicen, Ibai, es verdad que trabajamos desde un punto de vista que suelo poner el ejemplo, ¿no? La parte de arriba del iceberg y la parte de abajo. Habitualmente, ¿qué es lo que se ve? La parte de arriba. Pero la parte de arriba no deja de ser un 5% y el 95% son los cimientos, la base de dónde está todo ese crecimiento, ¿no? De ese entrenador, de ese empresario, de ese emprendedor, de ese deportista. Entonces, bueno, mi trabajo es muy en profundidad, es muy en el liderazgo, en bases sólidas, en ver qué es lo que hay en la parte de abajo del iceberg. Y ahí es donde está ese mix que yo os compartía, que hay, bueno, creo que puede ser muy interesante. A nivel empresarial, sí es verdad que lo hago a través de Amanao, que es una consultoría, y trabajamos directamente hemos trabajado en un inicio con emprendedores, Sí. y sí es verdad que ahora últimamente, estos últimos años, estamos más con empresarios,
Y bueno, yo toco la parte dirección y ejecutiva, ¿vale? Dirección ejecutiva, estoy hablando de el panel de la empresa en la parte de arriba y bueno, y ahí es donde me voy moviendo y sí es verdad que hay un símil muy parecido entre esa parte de dirección ejecutiva y esa parte de alto rendimiento. Súper interesante todo lo que nos estás contando, Ibai. Vamos a profundizar un poquito más en lo que nos cuentas de la consultoría, sobre todo, que te hará unas preguntas, Andrea. Me parece muy interesante cómo llevaste pues los conocimientos de un nicho a otro y cómo pues al final todos los conocimientos que tenemos nos pueden servir para varias facetas de nuestra vida, ¿no? En este caso pues llevarlo de tu carrera, ¿no? De administración a deportistas de alto nivel y me parece un tema pues muy interesante y que tenemos que hablar de esto en profundidad. Para pasar de ser formador a emprendedor es un cambio súper importante, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Porque nos has contado un poquito, pero sobre ese clic que tuviste, ¿no? Pero ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue todo? Bueno, pues al final el emprendimiento, yo me considero una persona que está en continuo aprendizaje y emprendiendo diferentes proyectos. ¿Cómo inicié? Bueno, pues inicié como habitualmente muchos emprendedores empezamos, haciéndolo todos nosotros, Sí. ¿vale? O sea, yo aquí sí es verdad que ahora que tengo esa visión un poco panorámica de todos los puntos importantes que tiene que tener un emprendedor, porque claro, hay un cambio importante en un emprendedor, el emprendedor se encarga absolutamente de todo, pero tiene que tener muy claro cuáles son esas partes, ¿no? Importantes donde tocar. Y sí es verdad que aquí yo siempre digo ponerte la chaqueta, ¿no? Hay que ponerse la chaqueta de las diferentes áreas que tiene un emprendedor, como las diferentes áreas que tiene una empresa. Entonces, hay una parte que es administración, gestión, dirección, y esa es una chaqueta que hay que ponérsela. Entonces, como emprendedor, te tienes que poner esa chaquetita e invertir un montón de horas en tu semana a dedicar a esa parte. Luego hay otra parte que nos gusta muy poquito entrar y que para mí es la parte más importante, de las más importantes, que es la financiera. Te pones la chaqueta financiera y empezamos. Y decimos, bueno, y empezamos a preguntarnos, ¿no? A hacernos esas preguntas y decir, ¿cuánto beneficio neto he tenido? ¿Cuántos gastos tengo? Y ahí es donde también es muy importante que un emprendedor esta parte la tenga muy controlada. Luego hay una que es operativa, ¿no? Que es, bueno, en el día a día, donde ahí nos gusta estar mucho porque es la acción. Entonces ahí el emprendedor de por sí tira, ¿no? Es como la vaca va ahí a ese pasto y ahí es donde verdaderamente jugamos bien, ¿no? Y nos movemos. Y luego tenemos una que es la de expansión, ¿no? Que es la de, oye, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo proyectar esto en el corto, medio y largo plazo para que la empresa o para que yo como emprendedor, pues bueno, tenga mi crecimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, tenemos que ser muy conscientes de que todas estas chaquetas las tenemos que tener presente. Claro, cuando esto se traslada a la empresa, todavía ahí hay mucho más que entrar, ¿no? Y que tener muy controlado. Entonces, el emprendedor, lo que digo, yo emprendo y hice un proyecto, porque yo en su día lo que hice fue trabajar para una empresa que llevaba hoteles y yo estuve ahí es donde me hizo a mí un clic también de lo que yo quería y a partir de ahí emprendí yo. Y dije, bueno, con todo esto que yo tengo, ahora voy a montar un centro de multidisciplinar, ¿no? Que lo monté en Santuchu y bueno, y ahí estuve y pues teníamos consultorías de medicina, teníamos psicomotricidad, teníamos psicopedagogía, teníamos un montón de aspectos que aportaban muchísimo valor. Ahora, ¿qué me pasó como emprendedor? Pues bueno, pues que me llevé un buen porrazo. ¿Por qué? Pues porque todas estas cosas no las tenía presentes. Primero, cometí un error de base que yo lo que hago siempre es, oye, cada vez que haga algo, como en otros países se valora mucho el que tú emprendas y que tú te equivoques y que tú no tengas éxito, aquí parece que estamos muy condicionados, ¿no? Y cada vez que alguien emprende, ya tenemos la crucecita de decir este no vale. Entonces, bueno, yo aquí sí es verdad que intento emprender, pero siempre con pequeños aprendizajes que me permitan poder decir, oye, si me he equivocado en esto, vamos a buscar la siguiente fase donde me pueda equivocar en otra cosa, no en la misma. Entonces aquí monté mi negocio, no presté atención, fue el primer error de base,
como tenía otros ingresos, lo que hice fue lo monto y lo dejo en un tercero. Cuando me di cuenta, me había comido todo el dinero que tenía y estaba metido en una ruina. O sea, estamos hablando de que perdimos ahí, vamos, 200, 300.000 euros, cerca de 300.000 euros. Me arruiné, ¿vale? Entonces, a partir de ahí dije, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué cortafuegos podemos hacer para que todo esto, si volvemos a emprender, no volvamos a cometer estos errores? Cometa otros, hagamos el aprendizaje de otros, pero no cometamos este error. Y ahí es donde realmente empezó, ¿no? Por eso los inicios muchas veces no te cuentan, solo ven lo que estás ahora. Ahora, el bagaje viene de toda esa experiencia. Entonces, este fue un emprendimiento, ¿vale? Como emprendedor. Entonces, bueno, fue el primero que hice y el primer clic que me dio la vida y me puso en mi sitio. Me parece súper interesante y sobre todo estaba escuchando un podcast de un libro que estoy leyendo y decía que nadie es exitoso sin haber fracasado con anterioridad y aprender de sus errores. Eso me parece un punto muy importante del que hablar. Ibai, ya como última parte, antes de entrar pues que nos hables un poquito más de tu proyecto, ahondando un poquito más, ¿qué fue lo primero que hiciste para poner todo en marcha? De lo basiquísimo. No nos hables de grandes, porque nuestros oyentes quizás están empezando todavía. ¿Qué fue así lo primero que hiciste para poner todo en marcha? En general. Bueno, pues para poner un proyecto en marcha, para mí hay una base, ¿no? La base cero para empezar es, y esto lo dejo aquí, rodéate de personas que sepan de lo que tú vas a hacer y que aporten cosas diferentes a las que tú aportas a tu emprendimiento. Un problema que yo me encontré es que era cuando hice con socio, muchas veces lo que él tenía como valor diferencial lo tenía yo. Entonces, cuando tú emprendes, lo que tienes que hacer es rodearte. Primero, tener claramente una brújula. Una brújula. Y la brújula es misión, visión y valores del proyecto y que vaya alineado con tu misión, tu visión y tus valores del proyecto. Esa para mí es la primera. A partir de ahí, rodearte de gente que te pueda aportar lo que tú no tienes. Ya. ¿Vale? Sí. Entonces, decir, oye, este proyecto consiste en esto, ¿vale? ¿Qué es lo que me puede aportar esta persona? Y sobre todo, en un inicio, llegar a acuerdos. Es decir, no meterte tú en decir, oye, no, este servicio cuesta tanto. Bueno, ¿te parece que hagamos un acuerdo de colaboración donde lleguemos a que cuando este proyecto salga o empiece a salir, cojamos y repartamos ese beneficio y tú no vayas tampoco condicionado? Porque una de las cosas como emprendedores es que nos empiezan, porque tenemos que hacer frente a muchos aspectos. Entonces, ¿qué le pasa a la mente? Que empieza a cortocircuitar. Entonces, como no te pongas pequeños cortafuegos, que es lo que yo llamo, oye, rodéate de gente importante que te pueda apoyar para el proyecto y que colaboren contigo. Rodéate de personas que hayan vivido ya este emprendimiento y que te puedan dar esos puntos y que no tardes tanto en... Otro de los aspectos que también, como tercero, es eso de cuando es que sí el proyecto, es muy importante decir, si no es, por lo que sea, si es que sí, adelante. Si es que no, rápidamente tener la capacidad de que sea el menor tiempo posible y el menor impacto económico posible. Porque como empieces a procrastinar y a dejarlo abierto, empiezan a pasar los meses y cuando te quieres dar cuenta ya tienes un problema. Yeah. Entonces, estamos entrando un poco en lo, entre comillas, negativo, pero yo lo que digo de todo esto es llevarlo de aquí a lo positivo. Es decir, yo ahora lo que hago para cuando hago un emprendimiento es, primero, oye, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Por qué hago esto? ¿Y para qué? La pregunta es, ¿para qué hago esto? El kit de la cuestión no es el qué hago, por qué lo hago, es para qué lo hago. Porque ahí directamente te va a impactar a ti en tus áreas de tu vida y te va a impactar a ti en todo lo que tú quieres crear como negocio. Entonces, esa es para mí una pregunta clave. También es otro punto, ¿no? Entonces, bueno, principalmente son estas 3, 4 que hemos comentado. Totalmente de acuerdo. Yo estoy, la verdad que
convencida, ¿no? De lo que dices, de que emprender acompañada o al menos rodearte, ¿no? De ese entorno que te enriquezca, que también te permita aprender, es necesario y también es un poco el motivo por el que existe este podcast, en realidad, porque queremos crear como ese entorno para los sanitarios que quieran emprender o no sanitarios y que sepan algo de lo que va esto, ¿no? Decías tú, Ibai, que estabas hablando de cosas negativas, pues que claro, el emprendimiento, como todo en la vida, pues tiene sus pros, pero también tiene sus contras y bueno, pues aquí hablamos de todo ello. Por centrarnos un poco ya en lo que es tu proyecto actual de emprendimiento, que es la formación de entrenadores, háblanos un poquito en qué consiste y qué desafíos han sido claves un poco en este proyecto. Bueno, el proyecto al final nace, ya había nacido, no hace muchos años. Yo digo que el proyecto al final cuando realmente es cuando sale al mundo, pero nace mucho antes. Entonces, este proyecto es de hace, yo trabajaba ya esto sin saberlo desde hace 15 o 20 años. Otra cosa es que luego me di cuenta y dije, ahora sí, ¿no? Ahora es el momento. Y ahí es, bueno, el método de Pro10 es un método de alto impacto, sobre todo es alto impacto porque realmente toca la fibra, transforma, da herramientas y permite ese crecimiento que cualquier persona, y en este caso cualquier entrenador de fútbol, tiene que tener en su carrera. Las titulaciones oficiales están muy bien y yo soy profesor de las titulaciones oficiales en los cursos, es decir, doy y sé la información que se da. Ahora, sí es verdad que esa información luego hay que trasladarla a la realidad, ¿no? Y hay que ponerla en tierra, que es algo que yo llamo, que es en el día a día, cómo ese entrenador puede liderar, que al final liderar no es solo coger y decir, oye, tengo esto y lo lidero. No, es autoliderazgo, que tienes que hacerlo tú, tienes que liderar a un equipo, tienes que liderar a unos jugadores que tienen sus puntos de inflexión y que tienen su vida y que tú los estás acogiendo para luego poder sacarles su mejor versión. Entonces, todo esto parte de que el método tiene que impactar y tiene que haber una ruptura de lo que es lo que te dan oficialmente a lo que luego tú puedes sacar y necesitas en tu día a día. Entonces, esto es como todo. Tú estudias una carrera, pero luego te encuentras con la cruda realidad, ¿no? Que es parecida, pero que tiene sus matices. Bueno, pues el método de Pro10 nace de esto, ¿no? Es decir, yo he vivido lo que me han dado los profesores, he vivido toda la información y digo, ¿qué me hubiese gustado que me hubiesen aportado a mí? Y yo aporto lo que me hubiese gustado que me hubiesen aportado. Total. Primero, reconocimiento de quién eres. O sea, la parte 1 es tu reconocimiento y ahí es donde hay más ruptura. Si es verdad que cuando yo trabajo con los entrenadores, el primer golpe de shock es ese, porque es cuando entro en la parte de abajo del iceberg. Y le digo, ¿quién eres como entrenador? Y aquí, bueno, voy a comentar tres frases que para mí son vitales. Cuando alguien va a entrar, yo le pregunto, ¿tú quién eres como entrenador? ¿Para qué eres entrenador? ¿Y cuáles son tus valores diferenciales entre los millones de entrenadores? ¿Y sabéis qué pasa? Que muchos entrenadores que están en la élite no te saben responder concretamente a esto. Y esto es un reconocimiento de quién eres, nada más. A partir de ahí empezamos a jugar, como digo yo. Y aquí jugamos en la segunda fase. Herramientas. ¿Qué herramientas tengo que impacten, que consigan llegar a esas personas? Y ahí es donde jugamos pues bastante bien y ya es como la operativa, ¿no? Donde ya ahí nos desenvolvemos. Pero claro, luego ya hay una tercera fase que es el plan de acción. Está muy bien tener todo esto, pero ¿cómo lo vas a llevar a cabo? Entonces, en el plan de acción es donde entramos ya en harina de verdad y empezamos a decir, todo esto que hemos puesto y hemos trabajado, tenemos que ponerlo en objetivos y metas. ¿Cuál es el objetivo anual de este año? ¿Qué quieres conseguir? ¿Por qué? ¿Para qué? Y empezamos a crear un plan de acción. Eso es una parte donde hay que invertir mucho tiempo y sí es verdad que se nos va, ¿no? Y que es un high ticket en el que tú ya es personalizado y entras ahí. Pero bueno, para empezar hay una serie de módulos que te dan la visión de todo esto y que tú puedas ir enganchando, ¿no? Y sobre todo esto que lo puedas hacer desde el equilibrio
desde la credibilidad y desde la coherencia. Esos son los 3 pilares para mí básicos. Equilibrio, todo lo que hagas en equilibrio, que seas coherente con lo que estás diciendo y estás haciendo y que puedas transmitir credibilidad a las personas que impactas. Esta es la base y la esencia de ese método. Y todo esto lo traslado a la empresa. Lo mismo sería en el emprendimiento, 3/4. O sea, lo que hacemos en Amanao es poder trabajamos en varios programas con empresas, con los empresarios, y luego, si es verdad que tocamos también a todos esos intermedios, ¿no? Todas esas personas que participan en esa empresa, esos departamentos, y ahí también y hacemos diferentes retiros con ellos donde trabajamos desde esta esencia, desde la base. Trabajamos desde decir, ¿cuál es el objetivo anual de este año? ¿Has facturado esto? El año que viene quiero facturar esto. Para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Pero siempre bases sólidas, cimientos, tanto en empresa como a nivel deportivo, para poder sostener todas las dificultades que, bueno, vosotras conocéis de cualquier emprendimiento y cualquier persona de alto rendimiento que va a tener diferentes picos y que necesitamos que estén lo más motivados posibles. Me ha parecido muy interesante esto que cuentas, esta metodología, ¿no? Que sigues este paso a paso, pero quiero rescatar sobre todo el primero, porque fíjate que la pregunta que tenía preparada para ti es ¿qué tan determinante es la mentalidad, ¿no? En el éxito de un entrenador y sus jugadores? Y cómo lo trabajas, ¿no? Que ya nos has contado un poco a través de tu método. Pues la mentalidad para mí es la primera. Todo lo que tengo enfocado va en base a mentalidad. Entonces, bueno, para mí es el aspecto clave, es un aspecto de base donde se sostiene todo. Entonces, ¿cuánto de importante es que tu mente deje de estar preocupada? Que al final preocupación no me lleva más que a parálisis por acción. Entonces, dejo de estar preocupado y empiezo a ocuparme. ¿Qué podemos ofrecer a esos emprendedores para que su mente esté lo más tranquila posible? Una mente incendiada, una mente preocupada, no puede tomar decisiones efectivas y decisiones que tengan un impacto positivo. Es imposible. Necesitas dejar la preocupación a un lado y empezar a ocuparte. Ahora, ¿cómo empiezas a ocuparte? Yendo a la profundidad, yendo a ¿qué es lo que quiero? Esto. ¿Para qué lo quiero? Para esto. Y eso es lo que me va a hacer traccionar para luego poder decir. Entonces, a la mente, yo digo, la mente al final, mente-ego, lo que la mente y el ego quieren es decir, no, esto es supervivencia. Entonces, es mejor decirle, yo hay veces que digo, el ego, sí, estás aquí y lo expreso, claro, porque lo tengo que expresar. Es muy difícil decirle al ego que no, lo difumino un poco y lo cojo y lo meto en una jaulita. Le digo, mira, te vas a meter en una jaulita de oro, pero te vas a quedar ahí un ratito, ¿vale? Vas a estar a gustito, pero vas a estar ahí dentro. Y luego ya le cojo y le saco, de vez en cuando me saco a pasear porque me interesa también, ¿no? No tenerle ahí. Pero entonces es eso. Entonces, a nivel mental, es súper importante tener claro cuáles son los objetivos, tener claro cuáles son las metas, tener claro cuál es tu propósito, tener claro cuál es tu brújula, hacia dónde vas. Y esto como deportista y como emprendedor. Me parece muy, muy importante todo esto que nos estás contando. Además, le das a muchos palos, que teníamos preguntas preparadas, pero ya nos has respondido a casi todas. Pero un poco hablando de visibilidad, que es clave para cualquier negocio y cualquier proyecto, en realidad, ¿cómo trabajas esa marca personal y qué importancia crees que tiene en el éxito de tu método Pro? Yeah. Bueno, pues aquí le vuelvo a dar otra vuelta, ¿no? Y si es verdad que intento buscar personas que me puedan anclar también, porque uno al final intenta decir, oye, yo voy a hacer esto. Y uno solo es muy difícil. Yo digo que hay que ir acompañado en el camino. Sí. Y que hay muchas personas que están abiertas a acompañar en ese proceso. Pero sí es verdad que todo parte de uno. Entonces, desde donde tú expresas, es desde donde tú vas a recibir. Si tú expresas desde ese miedo, es muy complicado que te vengan personas que te vayan a aportar. Tienes que expresar desde tu apertura, tienes que comunicar desde esa apertura, decir, oye, yo tengo este proyecto, quiero expandirlo al mundo, ayudarme. Y yo ahora mismo estoy viviendo eso. ¿Por qué? Porque Ibai hasta ahora, en el método de Pro 10, lo que ha hecho ha sido él.
él con todo, y ha tenido personas, pero él no terminaba de estar convencido. Es decir, aquí es donde digo, Ibai, y aquí es la credibilidad, ¿no? Y la coherencia también de uno, es decir, hay que ir alineado. Entonces, últimamente, ¿qué he hecho? Me he rodeado de personas que me ayuden en todo este crecimiento. Entonces, a mí el que tengan más o menos seguidores es algo que no me importa tanto, sino que tenga una comunidad que al final te siga y en un momento dado pueda decir, oye, esto que estás aportando, porque sí es verdad que es un año para mí de aportación de valor, porque hasta ahora el método estaba ahí, pero estaba como en un cajón, ¿no? Decir, no, esto es lo que yo tengo, este es el método y esto es lo que yo tengo. No, que aquí nada es de uno. O sea, todo es información que yo he sacado. Entonces, compártela al mundo, ¿no? Y, oye, hago esto. Y expresa. Yo todo lo que comparto en las redes es algo que realmente trabajo en el método. Ahora, ¿el valor diferencial cuál es? Que tienes una formación de Ibai con su experiencia que está alineado con esto que está en este PowerPoint o en esta presentación. Pero creo que ese es el valor, ¿no? El valor es que tú puedas aportar esas ideas y solucionar esas dificultades que pueden tener esas personas que están ahí contigo. La información al final está ahí y de un lado o de otro se saca. Entonces, ahí es donde hay que entrar. ¿Cómo lo hago? Pues ahora, por ejemplo, he hecho un shooting de fotos y vídeos que me va a permitir poder posicionarme mejor en redes. Luego tengo un departamento que hace lo que es todo expansión de comunicación. Entonces, lo que estoy haciendo es creando toda esa expansión desde mí, porque antes había como hay una cosa de decir lo mismo, ¿no? La experiencia de los emprendimientos al final te hace estar atrás y decir, bueno, voy a ir con un el freno de mano un poco echado. Sí. Entonces, Iván ya después de años ha dicho, mira, bajo el freno de verdad y ya está, la experiencia vivida anteriormente ha sido esta, pero ahora Iván proyecta otra cosa. Entonces, es verdad que me estoy rodeando de personas que me están aportando, unos para la estrategia, otros para el mail marketing, otros para toda esa comunicación. Entonces, a la pregunta, importante rodearte de personas que crean en el proyecto y que vayan alineado contigo y con tus valores. Totalmente de acuerdo contigo, Ibai. Otra pregunta que te queremos hacer, porque creemos que nos puedes aportar mucho con la respuesta que nos des, es, al final sabemos que la gestión del tiempo es uno de los mayores retos de los emprendedores, ¿no? ¿Tienes alguna estrategia concreta que te ayude a mantener este equilibrio entre tus diferentes proyectos y, lógicamente, tu vida personal? Bueno, pues aquí me tocas otra que podíamos estar hora y media. Así resumido. Las áreas de la vida y optimización del tiempo. Entonces, yo suelo trabajar en base a toda mi vida una planificación. Y lo que intento hacer también es conseguir ese impacto, porque al final tenemos 24 horas. 8 horas o 7 las dedicamos a dormir. Entonces, nos quedan X horas que podemos destinar. El tema no es que esas horas están ahí, están para todos. Ahora, hay personas que las utilizan en alta rentabilidad y hay personas que las utilizan en baja rentabilidad. Ya está. Cuando tú todo lo que haces lo haces en alta rentabilidad, tu rendimiento es muchísimo mayor. Tú puedes optimizar y puedes dedicar tiempo a tus otras áreas de la vida que son súper importantes. Uno de los grandes problemas que tuve cuando emprendí es poner el foco solo en una área, en decir, no, voy a ir aquí, voy a montar el negocio, a nivel financiero voy a ganar dinero. ¿Sabéis qué pasó? Que todas las demás áreas de impacto se descojonaron. Se quedaron rotas, pero rotas. La familia rota, separación, divorcio, etc. Los valores completamente no había. Socialmente no te relacionabas. Entonces, un aprendizaje que he hecho, todas las áreas en equilibrio. Puedo estar en un nivel 5, de 10 en un nivel 5, vale, pero tengo todas en un nivel 5. La rueda va girando. Otra cosa es que cuando tengo una en 8, otra en 2 y otra en 0, a ver cómo esa rueda gira. Entonces, ahí es un poco donde va. Trabajar en alta rentabilidad y ya. El plus de todo esto es, si la alta rentabilidad la pongo con alta satisfacción, ahí se forma un cóctel espectacular. Ahí es donde se hace el match. Entonces, alta rentabilidad con alta satisfacción. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Tener bases sólidas, reconocerte tú quién eres, qué es lo que tú quieres, por qué lo quieres y para qué lo quieres. Y cuando tengas eso, alta satisfacción es disfrutar. Os pongo un ejemplo de cómo optimizo yo para que tengáis así a grandes rasgos, ¿no? Ibai, llega un momento en el que hay 2 días a la semana que está la batería, su energía está a tope. ¿Por qué? Porque comparto un espacio
a nivel de áreas de impacto mío, áreas de familia, por ejemplo. Voy a hacer natación, ¿vale? A mí me gusta nadar, yo voy. Hago mi ejercicio de natación. Voy con el polar, con esto, con lo otro, controlo mis tiempos, porque luego doy formación también y me interesa también que las personas con las que compartan, por lo tanto me estoy formando, ¿vale? El área de formación también la tengo. La área de familiar voy con mi hijo y mientras yo estoy nadando, mi hijo está allí y yo estoy nadando en la calle de al lado, viéndole a mi hijo cómo está haciendo. Y ya, si viene mi pareja y nadamos juntos, tengo un cóctel que es una bomba en una hora. He tocado 3 o 4 áreas de mi vida, mi energía se me dispara, alta rentabilidad y alta satisfacción. Y yo rescato un poco el tema del equilibrio, ¿no? Con las esferas de la vida, que a veces, sobre todo cuando emprendemos, nos centramos mucho en el proyecto porque al final ocupa todas las áreas de nuestra vida y sobre todo al principio, que normalmente se compagina con otro trabajo. Y eso se nos va olvidando y realmente eso no tiene sentido porque lo que tú decías, ¿no? El equilibrio es importante y cuidar pues tanto la parte personal, la parte social, esa parte financiera, ¿no? Todo al final es importante, así que bueno, por cerrar un poquito la entrevista, Ibai, nos ha encantado, creo que ha sido muy enriquecedora para todas, para todos los oyentes. Así que nada, ha sido un auténtico placer escucharte y aprender de tu experiencia. Nos has mostrado cómo el emprendimiento en el deporte no solo es una cuestión de técnica y formación, sino también de mentalidad, de visión y de pasión. Gracias por compartir tu historia y por inspirar a tantas otras personas y apostar por su propio camino. Y si te ha resonado alguno de nuestros oyentes, alguna de estas ideas que hemos compartido hoy, no dejes que se quede solo en inspiración. Conecta con Ibai en sus redes sociales o también en su página web, que es, si no estoy equivocada, ibaiunivaso.com. Eso es, .es o .com te va a llevar ahí. Genial. Y por supuesto, comparte este episodio con alguien que esté en el mundo del deporte, en el mundo del emprendimiento. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte nada de contenido. Un placer, Ibai. Muchísimas gracias. Gracias, Ibai. El placer ha sido mío compartir este ratito, que me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, Ibai. Hasta la próxima. Chao. Muy bien.